el ingeniero Federico Borucchi, quien va a presentar su trabajo titulado Es este 4.0, programa flexible para la determinación de los campos eléctricos y magnéticos producidos por líneas de alta tensión y los potenciales y corrientes inducidas en sistemas conductores paralelos a las mismas. Federico es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, investigador en el Grupo de Energías Convencionales y Renovables desde 2017. Actualmente, jefe de control de calidad de la fábrica de transformadores de potencia Faraday. Federico, el atril es todo tuyo. ¿Se escucha bien ahí? Bien, perfecto. Bueno, nada, en principio agradecerles un poco a la organización del SIGRE, al COPIME también que pudo disponibilizar este espacio para hacer la presentación de todos estos trabajos técnicos. Destacar también el hecho de que hay varios trabajos de universidades, que eso es algo que también está muy bueno en este caso, más allá de mi ámbito empresarial. En este caso estoy en representación de la facultad, así que es también un poco un orgullo poder estar acá. Y bueno, en este caso vamos a presentar un poco lo que es un software. En realidad es un código básicamente basado en lo que es una plataforma de MATLAB, un lenguaje M, que permite estudiar un poco lo que son los campos eléctricos y magnéticos en los alrededores de las líneas de alta tensión. Bueno, el trabajo lo conducimos a través del grupo de investigación nuestro y básicamente plantea analizar los campos electromagnéticos que están en los alrededores, pero para esto lo que tenemos que hacer en principio es diferenciar un poco la situación real del modelado que se está realizando a través de este programa. En definitiva, en principio lo que hay que destacar es que los campos electromagnéticos son campos que están acoplados, básicamente regidos por lo que son las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss de campo eléctrico en primer lugar, ley de Gauss de campo magnético, ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampère en su forma generalizada. Teniendo en cuenta esto, también hay que tener en cuenta que en lo que es el estudio, en el caso real, hay un retardo en lo que es la propagación de la onda electromagnética, porque la velocidad de propagación es finita y en función de esto hay simplificaciones que podemos tomar para su estudio debido al ámbito en el que nosotros estamos estudiando esto. En el caso de las redes eléctricas nuestras, funcionamos bajo un sistema de 50 Hz, con lo cual estamos hablando de una longitud de onda que está en alrededor de los 6.000 kilómetros y considerando las longitudes de vano que tenemos en nuestras líneas, tanto de extra alta tensión como de alta tensión, son significativamente menores y podemos en consecuencia considerar que los campos son prácticamente, podemos considerar un modelo cuasi estacionario, básicamente como si no hubiera una importante variación para el estudio. Esto permite trabajar y modelar el sistema a través un poco de lo que son método de las imágenes o matrices de coeficiente de potencial. Y lo que también vamos a considerar es que el efecto asociado también a esto es prácticamente instantáneo. Entonces, bajo todas estas consideraciones, nosotros vamos a darle información al programa, que básicamente se la vamos a transmitir a través de una planilla Excel. Esta planilla que está básicamente prediseñada para tener una serie de datos que se cargan de esta forma, donde tenemos tanto datos geométricos como datos eléctricos de la línea, es decir, la topología de la línea en sí, distancia entre conductores, en lo que respecta a valores eléctricos, principalmente nivel de tensión de servicio de la línea, altura de las líneas, separación entre conductores, cantidad de conductores, toda una serie de información que le podemos proveer al programa para precisar los datos y poder hacer el estudio electromagnético correspondiente.
Lo que también es importante cargar son lo que son los datos de los estados climáticos. Tenemos ahí un poco los 5 estados climáticos bases marcados un poco en lo que es las reglamentaciones de la EA, donde tenemos el caso de temperatura máxima, el caso de viento máximo, diferentes datos de diseños que se suelen considerar al momento de diseñar las líneas y que son también de importancia porque entre ellos hay diferencias considerables al momento después de determinar los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, al efectuar la carga de todos estos valores, lo primero que nos encontramos es este tipo de interfaz donde inicialmente al utilizar este botón de acá podemos visualizar lo que es las líneas equipotenciales que tenemos en lo que esto sería un corte de la línea de transmisión. Nosotros vemos un corte donde vemos, por ejemplo, los conductores en esta posición de fase de la línea, lo que son los hilos de guarda. Los conductores, la visualización de lo que son los conductores y los hilos de guarda están dados en el lugar donde está ubicado el poste. Esto estaría mostrando, en este caso, la ubicación en la sección en el lugar donde está ubicado el poste. Mientras que lo que es en realidad la ilustración de lo que son las líneas equipotenciales están dadas para lo que es una longitud media del vano. Porque el vano a lo largo de todo su recorrido va variando la altura, la ubicación del cable por el propio peso. Entonces se establece una altura promedio que es a la que se ubican las líneas equipotenciales en este caso. Entonces vemos también algunos datos, algunos breves datos de la línea, porque sería muy engorroso presentar la totalidad de los datos. Los datos elementales están ubicados acá. Y a partir de ahí nosotros podemos ir avanzando sobre una serie de cuestiones, como por ejemplo es los valores de lo que son los módulos de campo eléctrico de inducción magnética. Esta sección de acá es un poco la que permite trabajar sobre los campos y hay dos ventanas que toman dos consideraciones distintas. En este caso, esta primera ventana parte de evaluar tanto el campo magnético como el campo eléctrico a 1 metro de altura para lo que son los diferentes estados climáticos. Entonces, esto permite presentar la variación que tiene el campo eléctrico magnético en diferentes circunstancias, en diferentes estados climáticos. Y hay una segunda ventana que es la que permite fijar un estado climático, que en este caso se está fijando el estado climático de máxima temperatura, y se evalúa lo que son tanto el campo magnético como el campo eléctrico a diferentes alturas respecto del suelo. Esto permite un poco evaluar a lo ancho de todo el corte de la línea de transmisión cómo va variando el módulo de cada uno de los dos parámetros. Luego tenemos lo que es ya la sección del cálculo de tensiones inducidas y corrientes inducidas, donde podemos nosotros fijar un punto en cualquier ubicación de este corte transversal que se realiza, y lo que nos va a permitir el programa es determinar cuál es el valor. Bueno, a ver, se va a ver un poco más. ¿Cuál es un poco el valor de tensión inducida en el punto determinado para dos configuraciones estratégicas que fueron dispuestas en el programa? Esencialmente se ven un poco acá, que es una distribución de alambrado, es decir, conductores ubicados de forma vertical, una cantidad n de conductores que son cargados en el programa, con un diámetro determinado, separados a una distancia determinada y ubicados a una determinada altura. Todos parámetros que son cargados a través del programa basado en MATLAB en sí. Y luego, por otro lado, lo que es una cañería, básicamente un simple conductor que tiene un determinado radio ubicado a una determinada altura también. Eso me va a permitir entonces cargar todos estos datos
En este caso, los datos fueron cargados para lo que es el alambrado, donde se observa un poco las diferentes características que fueron mencionadas, tanto el radio, la altura del conductor superior, la altura del conductor inferior, y se observa un poco lo que es corriente y tensión inducidas en el conductor para el estado de temperatura media anual, y luego el programa corre el cálculo para todos los estados climáticos y devuelve el valor de corriente máxima que determinó en el peor caso y el caso de corriente mínima donde se produjo, en el qué estado climático, donde se produjo la corriente de menor valor en módulo en sí. Y análogamente esto ocurre para lo que es el campo eléctrico, tanto en su valor máximo como en su valor mínimo. Generalmente el caso de temperatura media anual suele ser un valor intermedio, por lo que siempre suele haber algún estado que tiene una corriente mayor, una corriente menor, lo mismo con lo que es la tensión. A su vez, lo que también permite el programa es poder exportar estos valores a alguna planilla para poder realizar análisis un poco más amigable. Generalmente en este caso es una hoja que es parte del mismo Excel anterior para poder concentrar un poco toda la información en un mismo archivo y permite devolver los valores. En este caso estamos viendo, por ejemplo, lo que es los valores de campo magnético, pero permite la exportación tanto del campo eléctrico, de la tensión de la corriente, como en el caso que estamos viendo, el campo magnético. En este sentido también devuelve de forma más esquemática lo que es la ubicación de los conductores, el punto en el que se está evaluando el valor deseado, en este caso lo que es el módulo del campo magnético, la distancia y el valor pico en este caso de lo que es el campo magnético y cómo varía el campo magnético en sí en función del tiempo en este punto, bajo el módulo determinado previamente. Se ve también un poco lo que resulta de la polarización como consecuencia de las dos componentes que tiene el vector de campo magnético, por eso siempre hablamos un poco de lo que es módulo del campo magnético o del campo eléctrico. Y lo que también se desarrolló en paralelo a todo esto es alguna forma de poder contrastar lo que estamos midiendo a través del software realizado en MATLAB. Lo que se hizo para esto es, se desarrolló otro software en MATLAB que es compatible con lo que es el programa de elementos finitos FEM. Bien, que es un poco, FEM tiene esta interfaz que se puede ver acá. Y este otro programa, denominado Sesta 1.0, lo que permite es automatizar un poco la carga de datos en el FEM. Pero básicamente lo que se está haciendo es trabajar con el propio FEM. Entonces la idea un poco de esto es tener un contraste de lo calculado por métodos de imágenes, por métodos de coeficiente de potencial, en contraste con un método de elementos finitos para poder un poco validar lo que estuvimos desarrollando. Esto entonces, este software permitió agilizar lo que es la carga de las componentes en el FEM, y lo que se hizo después fue exportar y comparar los resultados obtenidos en ambos software. En este caso se ven prácticamente superpuestos. Es un poco difícil en este caso diferenciar los dos gráficos, donde en este caso se está tomando lo que es el módulo del campo eléctrico evaluado también a 1 metro, y se puede ver la comparativa entre los dos casos. El caso del FEM toma lo que es un estudio cuasi estacionario para un único valor de tensión. Entonces el FEM demandaba correr en severas oportunidades el programa para poder emular lo que es la variación en el tiempo de la tensión. Mientras que en el caso del campo magnético, el FEM permite realizar todo esto en un único cálculo. Entonces la exportación terminó siendo en ese caso un poco más sencilla. Y en el campo magnético la diferencia entre todo también igual es mínima solamente en esta zona, pero los resultados resultaron muy compatibles entre sí. En los casos de tensión inducida y de corriente inducida, que son valores que también
arroja el FEM y que nos permite comparar con lo desarrollado en MATLAB, también arrojaron valores aceptables, mucho más acertados en los que son el caso de un conductor simple como es el caso de la cañería, y también bastante aproximados, con un máximo cercano a un 10% en el caso del alambrado en sí, que a los fines prácticos que nosotros buscábamos termina siendo aceptable para lo que estamos requiriendo. Entonces, un poco como para ir redondeando la idea, lo que permitió el desarrollo del SST fue una evolución al software anterior que previamente estuvimos trabajando, donde permite ya lo que es un estudio del campo eléctrico magnético. El software anterior tenía un propósito único de un cálculo de una tensión inducida y una corriente. En este caso se amplía mucho más el alcance y permite realizar estudios electromagnéticos ya directamente en lo que son los alrededores de las líneas de transmisión. Entonces, lo que tiene también esta evolución del programa es esa compatibilidad con lo que son una planilla de Excel con datos precargados que permite rápidamente ir cambiando parámetros en las líneas o trabajar con un modelo de línea, pasar a otro modelo de línea y rápidamente ir obteniendo resultados con una interfaz mucho más amigable a través de una planilla de Excel y después desarrollando todo el cálculo con la facilidad que permite trabajar el MATLAB en sí. Y pudimos desarrollar una comparación con un método de elementos finitos para poder validar un poco todo este desarrollo que se estuvo trabajando y que permitió poder compaginar todas estas herramientas que, bueno, se estuvieron llevando adelante. Bueno, muchas gracias y bueno, esta es un poco la idea de lo planteado en este software. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Y vamos con las preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Bueno, Félix Gallego de Camesa acá. Felicitaciones, Federico, por la presentación y el trabajo que hicieron. Y no, un poco saber cómo sigue esto, dónde van a aplicarlo, si tiene alguna beta comercial, qué es lo que están pensando. Sí, este software tiene un poco un trasfondo en un proyecto que se está desarrollando en paralelo. Inclusive este software se desprende de esa idea que es muy a grandes rasgos poder hacer uso del aprovechamiento de la tensión inducida en los alrededores de líneas de alta tensión. Entonces, la idea en algún futuro sería poder capturar esta energía para poder utilizarla en consumos reducidos, y es un proyecto que se viene trabajando hace bastante tiempo, que estaría bueno próximamente poder ponerlo en práctica. Bien, gracias. ¿Estás hablando del hilocaptor? ¿Dónde estoy? ¿Estás hablando del hilocaptor? Vendría a ser, sí, una especie de... Sí, vendría a ser un sistema de conectores en realidad. No sé si únicamente sería un hilo, quizás... Lo ideal sería poder trabajarlo o optimizarlo un poco más por un hilo solo. No sé ¿Cuánta energía puede contener en una línea 500? Está un poco estudiándose todavía. Me parece que estaría alrededor de los pocos kVA, quizás para un consumo hasta aislado, básicamente, que es un poco también la idea, digamos. Las líneas suelen atravesar grandes distancias rurales y sería de interés poder aprovechar eso. Bien, bien, gracias. Hola, mi nombre es Carlos Wall. Yo tengo dos preguntas. La primera es, en la introducción, hablaste de que se tomaba una altura promedio de los conductores de la línea. Para el cálculo del campo eléctrico y magnético, ¿se usa esa altura promedio para los distintos perfiles? Y la segunda pregunta es, respecto a la tensión inducida en cañerías. La tensión inducida depende de la longitud del paralelismo y eventualmente se va discretizando
si no es completamente paralelo. ¿Cómo consideran, digamos, justamente para los cálculos de esa situación? Uno de los datos que está contemplado es cuál es la longitud que tiene tanto la línea que se está evaluando como el objeto donde se está induciendo. Por ejemplo, en el caso del caño, habría que colocar cuál es la longitud que tiene para poder determinar un poco cuál es la tensión inducida en sí. Y la otra pregunta, ¿me puedes repetir? Vos indicaste al principio que el programa consideraba una altura promedio. Bien. Entiendo yo que la altura en la torre y la flecha máxima. Exacto, sería una Entonces, altura promedio. si los cálculos de campo eléctrico y magnético se hacen con esa altura promedio. Sí, el caso de lo que realiza el programa en sí se realizan con esa altura promedio, que es un punto medio, sí, tal y como mencionaste, entre la altura en la torre y la altura del punto de flecha máximo en función del estado climático que se esté analizando en ese momento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Federico? Hola Federico, gracias. Los estados climáticos, básicamente, ¿qué influyen en el algoritmo? ¿Qué variables estarías tocando ahí? Recién mencionaste el tema de altura de los conductores. Supongo que es eso, pero cargabilidad y valores de tensión, ¿modifica algo o no? Van a terminar impactando en cuáles son las flechas en los diferentes estados. También permite configurar manualmente cuál es el estado a analizar, pero va a tener determinados impactos más que nada en lo geométrico en sí principalmente, ya que por ejemplo estado de viento máximo puede llegar a desplazar para un lado o para el otro lo que es la ubicación del conductor, y bueno, en función de eso se reconfiguraría un poco cuál es el campo magnético, el campo eléctrico y los diferentes valores. Solamente en la geometría de la línea, entonces. Exactamente, sí. No en la cargabilidad o en los valores de tensión y demás. No. Gracias. Una muy buena la presentación. Yo tenía una pregunta, tal vez no tiene relación directa, pero a lo mejor vos tenés algún conocimiento. Hay una resolución de ley, no me acuerdo el número de la ley 97, que fija los valores máximos de campo eléctrico y campo magnético que hay en la franja de certidumbre de una línea, por ejemplo. Resolución 77 creo que es, me parece. ¿Vos tenés idea si esos valores están cuestionados? No estoy seguro si va por ese lado en realidad, pero no es casualidad tampoco los valores o los puntos en los que se está evaluando en el programa, tanto el campo eléctrico y magnético, porque esta resolución 77 busca evaluar campo eléctrico y magnético a 1 metro del suelo y para el estado de máxima temperatura. Es por eso que en lo que es el programa se considera esos puntos, porque son estratégicos para hacer esta evaluación en este caso. Pero no nos metimos un poco en la evaluación puntual del campo eléctrico y magnético planteado en la resolución. Muchas gracias. Hola, Ariel Liesnik otra vez. Tanto en el alambre como en el caño, ¿cómo lo consideran para el cálculo? ¿Puesto a tierra, aislado? La idea es considerarlo aislado, básicamente. Entonces sería cuál es la tensión que se induce o la corriente que circularía en ese caso, en este elemento, ya sea el caño o lo que es... Bueno, en realidad hay que tomar un poco la consideración diferente. Sería la tensión inducida, sería por un caso aislado, y si estuviera conectado a tierra, sí sería la evaluación de la corriente, pues son casos separados, digamos. Bien, bueno. Una pregunta más, tenemos tiempo, si hay alguna. Bien. Bueno, agradecemos a Federico por su excelente presentación. Muchas gracias.